El acta de la sesión número 124 se da por aprobada y la sesión 125 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Ulloa, Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl y Tapia, y de las diputadas señoras González, doña Marta, Molina, Musante y Pérez, doña Joana, que modifica el Código del Trabajo para consagrar el derecho al confort térmico en la actividad laboral. Un oficio de la directora del Instituto de Salud Pública, a través del cual remite diversas glosas informativas en el marco de la Ley de Presupuestos del año 2024. Un oficio del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite informe regulación de puertos, estudio comparado en legislación operativa y laboral, respondiendo así oficio de la Comisión. Un correo del señor Néstor Sangüesa, presidente del Sindicato Nacional de Buzos Hijos del Rigor, por medio del cual agradece la invitación a la sesión de mañana y solicita poder participar telemáticamente. Asimismo, hace llegar sus disculpas al presidente y a la Comisión por no poder estar presencialmente. Una nota del señor Cristóbal Uneus, por medio del cual excusa su inasistencia el día de hoy debido a los eventos de los últimos días, por lo cual le será imposible participar. Y también una nota de la señora Paula Benavides, a través del cual lamenta no poder asistir. Manifiesta que se encuentra con algunos inconvenientes producto de los cortes de energía, por lo cual hace llegar sus disculpas. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Bien, esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Cristóbal Uneus Lagos, coordinador de la Comisión Técnica de Pensiones, y a sus integrantes, a fin de conocer el informe elaborado por la instancia y sus principales conclusiones en marco del estudio de la reforma previsional. Bueno, como viene en la cuenta, se ha acusado don Cristóbal Uneus y también la señora Paula Benavides, y se encuentra presente don Juan Pablo Letelier, integrante también de la Mesa Técnica de Pensiones, y al mismo tiempo se encuentran conectadas las señoras María Cecilia Cifuentes y Soledad Ormazábal. Pido el acuerdo para que puedan comparecer telemáticamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, dicho esto, para poder conocer las conclusiones y el debate de la Comisión Técnica, primero quisiera ofrecer la palabra a la señora María Cecilia Cifuentes y a la señora Soledad Ormazábal, hasta por 5 minutos cada una, para que podamos iniciar la discusión. Posteriormente a don Juan Pablo Letelier, que se encuentra presencialmente acá en la comisión. Entonces, le ofrezco... diputado Frank Sauber, adelante. Presidente, que no puedo dejar de pasar unas declaraciones de la ministra que son bastante lamentables cuando estamos en pleno periodo de conversaciones y negociaciones para poder llegar a un acuerdo. Usted conoce de la disposición especialmente de Renovación Nacional para poder tener una reforma previsional, pero no podemos dejar de pasar declaraciones que son lamentables, que la ministra diga que está circulando una minuta, como que si eso fuera una excepción, que entre paréntesis no nos ha llegado. Yo reviso, no nos ha llegado, no somos lo suficientemente importantes, parece, para que esa minuta nos llegue, pero hoy día mismo, mira, se lo doy como ejemplo, se lo puedo mostrar en mi WhatsApp, de la Universidad Católica de Clapes me mandan un documento en donde me dicen: esto es un documento de trabajo que hicimos sobre los estudios de los fondos previsionales que puede ser de su interés. El sábado me llegó otro documento de otro analista respecto de la opinión, respecto del texto que el gobierno propone. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos los días nos llega información, todos los días conversamos. Entonces, la ministra relaciona esta minuta que está dando vuelta, se supone, con un hecho de corrupción que fue investigado por los tribunales y que terminó con gente presa por cohecho. Entonces, ¿qué quiere decir la ministra? Quiere decir que aquí nosotros recibimos a la AFP porque todos recibieron a la AFP, no fuimos nosotros nomás. Ustedes están, por ley del lobby, ¿cierto?, también muchos de ustedes recibiendo a la gente de la AFP, que es legítimo. Pero no, lo que no puede pasar, presidente, yo se lo pido en muy buenos términos, que le transmita a la ministra que si quiere llegar a un acuerdo, este no puede ser el trato. Porque si vamos a estar con este nivel de beligerancia, un día se nos llama a conversar, se nos llama a dialogar, a sentarnos, y el otro día se insinúa de que hay posibles hechos de corrupción en la conversación. Entonces,
es bastante desagradable, ministro, tener que responderle a la prensa por qué la ministra dice tal cosa. Y uno no sabe por qué la dijo, habría que preguntarle a ella qué antecedentes tiene, porque si tiene un antecedente de que habría un hecho de corrupción de por medio, que lo denuncie donde se debe. Por lo demás, es su obligación legal. Entonces, si vamos a entendernos de esa manera, finalmente a uno se le acaban las ganas, presidente, de tratar de insinuar o influir en un acuerdo. Porque esa es la verdad, presidente, y la verdad yo me levanté en la mañana con varias preguntas de periodistas preguntándome por qué la ministra decía eso. Yo no sabía ni de qué minuto estaban hablando. Entonces me parece muy injusto que tengamos este nivel de relación si es que queremos llegar a un acuerdo en una cosa tan importante. Y que nos mande la minuta también podría ser. Bien. Gracias, diputado. Bueno, sobre el particular solamente quiero mencionar lo siguiente. Yo creo que, en definitiva, lo que la ministra ha planteado tiene que ver con que ha existido durante todo este tiempo, o sea, no solamente en este periodo, sino que también por muchas décadas, una influencia ilegítima por parte de la AFP para mantener su negocio. Yo creo que eso es un dato conocido, es un hecho notorio y público. Creo que nadie podría discutirlo, incluso eso ha sido bien patente a través de la ingente inversión en publicidad que han hecho las AFP en radio y televisión, incluso sin dar a conocer su identidad, es decir, sin transparentar que en definitiva esa publicidad proviene de la industria y que además ha difundido información falsa. Entonces creo que en ese contexto se sitúa el planteamiento que ha hecho la ministra del Trabajo, y de ese punto de vista yo creo que es bueno también transparentar las cosas y decir francamente lo que ocurre para que la gente se entere. O sea, acá hay una industria que en definitiva ha tenido el poder político para bloquear cualquier cambio sustantivo al sistema de pensiones, y eso creo que no se puede ocultar. Pero bueno, gracias, diputado, por su reflexión. Ahora entonces vamos a pasar a nuestras invitadas. Sí, diputado Lavey, vamos a pasar a nuestra invitada, pero dígame sobre el punto. Sí, adelante. Presidente, yo agradezco y saludo aquí a los presentes y a quienes nos van a ilustrar ahora. Pero yo también le pediría a usted mesura con sus palabras, porque el diputado que está a su costado izquierdo, tengo entendido que se juntó, fue noticia, entonces podríamos decir también que ha sido manipulado. Ojo con lo que se está diciendo. Yo creo que ensuciar una ley con respecto a estos comentarios o estas reflexiones, creo que hay que tener cuidado, y la ministra sobre todo, que es la, digamos, representante del Estado, del gobierno, con respecto a la cartera de trabajo y presión social. Y una vez dicho eso, presidente, yo también le sugiero a usted que no enlodemos la conversación porque no se ha terminado. Y además también decirle que si no se ha avanzado en pensiones, pregúntele a su presidente Gabriel Boric, por su intermedio, por qué también votó en contra de todas las reformas anteriores. Porque a lo mejor si no hubiese votado en contra, a lo mejor tendríamos reforma de pensiones. Eso nomás, solamente para que no se nos vaya olvidando que todos fuimos terneros alguna vez. Bien, bueno. Entonces pasamos a lo que nos convoca hoy día. Vamos a escuchar en primer lugar a la señora María Cecilia Cifuentes. Perdón, diputado Santana, tiene la palabra. Sí, yo escuché las palabras, señor presidente, de la ministra Jara, y la ministra Jara lo que señaló, ahí tengo una diferencia con lo que dice el diputado Sauerbaum por su intermedio. Ella señaló que hay algunos parlamentarios que defienden los intereses de las AFPs, que defienden las mismas posturas de la industria de las AFPs. Y a mí me parece que si alguien se siente aludido por ese juicio, por esa opinión, bueno, ¿cómo dice el abogado? A relevo de... A comisión de parte, a confesión de parte, relevo de prueba. Me parece que es una situación bastante común, habitual, dentro de las discusiones que se dan en esta comisión. Y yo no veo problema en reunirse y conversar con la AFP, eso lo hemos conversado varias veces acá. De hecho, las AFP han estado sentadas en esta comisión también, ¿no? Ahora, una diferencia distinta, digamos, es a lo que yo hago mención, relacionado con cuál es la defensa, cuál es la postura que uno tiene respecto a un debate en donde esta industria está directamente involucrada. Y solamente recordarle al diputado Lavey que el presidente de su partido también se reunió con las AFPs. Entonces, ese juicio de inhabilidad pudiese... Pero, diputado, yo no le interrumpí. Parece que tiene que leer el reglamento para entender que las palabras, cuando se dan, se respetan. Entonces, como para entender eso y señalar... Presidente, ¿puedo seguir hablando, no?
diputado, para que entienda bien los conceptos de democracia a propósito del contexto que se vive hoy. Entonces, solamente señalar eso, presidente, que yo creo que hay una cuestión muy distinta respecto al diálogo que se da con determinados actores que, por supuesto, son parte de esta discusión, y una posición muy distinta es que se defienda finalmente los intereses y la postura de una industria en un debate como este. Bien, muchas gracias, diputado Juan Santana. Entonces, no habiendo más palabras sobre el punto, le ofrezco la palabra a la señora María Cecilia Cifuentes para que pueda exponer respecto del debate y las conclusiones de la mesa técnica de pensiones. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos los señores diputados aquí presentes. Y también aprovecho de saludar al señor Letelier, que estuvo con nosotros en la comisión. Claro, lamentablemente no pudo asistir Cristóbal Uneus, entonces que en las oportunidades anteriores ha sido él quien ha resumido las principales conclusiones del análisis que hicimos en esta mesa técnica. Yo voy a resumir los puntos más importantes y después pedirle a Soledad Ormazábal y a Juan Pablo Letelier que pudieran complementar si algo importante se me quedó en el tintero. Entonces, simplemente voy a señalar los grandes temas generales y qué fueron los puntos que se discutieron ahí. El primer tema relevante es la necesidad de aumentar el ahorro previsional. En eso tuvimos consenso completo y también tuvimos consenso en que efectivamente se incrementara la cotización en un 6% con cargo al empleador, buscando además modernizar los mecanismos de cobranza del 16%, no solo del 6%, sino que del 16%, en la dirección de efectivamente esa función centralizarla en una sola entidad y que no sea todas las administradoras que tengan que demandar a una misma empresa cuando se suspende el pago de las cotizaciones. En esta misma línea y siempre con el objetivo de que todas las personas contribuyan como corresponde, también tuvimos consenso en que los trabajadores independientes tendrían que estar obligados a cotizar el 16% con la misma gradualidad que tiene el resto. En materias más vinculadas con el rol de la industria, también tuvimos consenso en que era necesario buscar mecanismos para elevar el retorno de las inversiones, y en ese sentido es necesario hacer cambios en la política de inversiones, pasar de la lógica actual de los multilímites que hace muy ineficiente la administración de los ahorros previsionales hacia esta idea de los fondos generacionales, y que lo que busca en el fondo es que las inversiones estén mucho más ligadas a maximizar el retorno, dado el riesgo de los distintos perfiles etarios de los cotizantes. Eso respecto a los retornos. Respecto al tema más bien de la industria, lo que acordamos es que no había argumentos técnicos suficientes como para recomendar la separación completa de la industria. Se agregó en el último tiempo un estudio de Salvador Valdés que muestra que las economías de escala que efectivamente existen en este tipo de negocios se logran ya con 500.000 afiliados, y por lo tanto no hay una justificación clara para que el proceso de administración de cuentas lo tenga que hacer un ente que administre 11 millones de cuentas, si con 500.000 ya se tienen esas economías, considerando además que este es un cambio bastante radical a una estructura que lleva muchas décadas y que podía ser riesgoso el cambio. Se acordó también que era necesario generar mecanismos que incentivaran la competencia en la industria, y esto también basado en los diagnósticos que muestran que los cotizantes son bastante insensibles a las comisiones, lo que genera una situación de inercia en los cotizantes y que por lo tanto eso genera el riesgo de que efectivamente haya utilidades sobrenormales en la industria. Se acordó entonces que era factible avanzar hacia un mecanismo de licitación de stock de afiliados, que sí es un tema bien complejo técnicamente y que requiere estudios adicionales y un periodo relativamente largo como para analizar y preparar lo que podría ser esa licitación, que reemplazaría la licitación actual de afiliados nuevos, y en la que también tuvimos bastante consenso, no mayoritario, en que si había una licitación
dictaminada por el Estado, no podía participar un ente estatal porque era ser juez y parte. Respecto a la PGU, lo que se acordó es que se vinculara este beneficio a un parámetro objetivo que de alguna manera quedara alejado de la discusión política para evitar que se hiciera populismo con este beneficio, y en ese sentido lo que se propuso o lo que se conversó es que esto debería estar vinculado a un parámetro como podía ser la línea de pobreza. Respecto a subir la PGU a 250.000, no tuvimos acuerdo. Algunos consideraban que era factible subirla a 250.000, otros, entre los que me incluyo, para ser bien transparente, considerábamos que si se establecía que la PGU tenía que vincularse a un parámetro objetivo no manipulable, no era muy razonable que cuando la autoridad que determinara esto partiera por no respetar el acuerdo, en el fondo. También tuvimos consenso en crear un beneficio hacia las mujeres que las compensara por la mayor expectativa de vida respecto de los hombres, y esto es lo que se llamó o se considera el bono tabla, y que lo que establece es que un hombre y una mujer que jubilan a la misma edad con el mismo ahorro y el mismo número de beneficiarios tienen que tener la misma pensión. Y por lo tanto aquí también se busca de alguna manera incorporar incentivos a postergar la edad de jubilación de las mujeres. Y eso sería un componente que se financiaría con cotizaciones. Respecto a la propuesta de solidaridad intrageneracional, no tuvo consenso esa propuesta que planteaba que un 70% de la cotización se iba a determinar de acuerdo al ingreso imponible y un 30% de acuerdo al ingreso imponible promedio. En ese beneficio no tuvimos consenso porque iba en contra del diagnóstico. Y aquí, y a lo mejor debería haber partido por esto, pero este es un punto bien relevante, porque uno de los elementos muy positivos que tuvimos en el trabajo de esta comisión es que pudimos trabajar con los datos que puso a disposición la Superintendencia de Pensiones en enero de este año y que no estuvieron disponibles en los primeros 14 meses de discusión de este proyecto. Con esos datos lo que uno podía ver es que las personas, los grupos que han cotizado pocos años, están con tasas de reemplazo muy altas actualmente, producto de la PGU principalmente. Y en ese sentido, establecer beneficios que fueran hacia grupos que tenían pocos años cotizados iba en contra del diagnóstico, y los grupos que en realidad se ven rezagados respecto a sus tasas de reemplazo son sectores que han cotizado muchos años, principalmente mujeres. Y en base a ese diagnóstico, lo que se consideró es que si se establecían mecanismos de seguro por años cotizados, que es lo que está planteado en el análisis, estos solo fueran beneficios que recibieran personas que han cotizado por muchos años, y ahí la cantidad de años específico no se determinó, pero al menos 15 años y ojalá más de 20 años, porque lo que sí teníamos bastante diagnóstico es que no es positivo tener un sistema de pensiones contributivo, o sea, el componente contributivo que genere buenas tasas de reemplazo para las personas que no contribuyen. Nosotros tenemos que crear un sistema contributivo que asegure buenas tasas de reemplazo a las personas que contribuyen. Y por último, en materias institucionales, tuvimos consenso en la necesidad de fortalecer la Superintendencia de Pensiones, transformándola en un cuerpo colegiado, y también consenso en modificar el rol del Consejo Consultivo Previsional, que tuviera más autonomía para poder hacer sus estimaciones, y también pudiera ver la sostenibilidad de los beneficios con la colaboración del Consejo Fiscal Autónomo para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal del sistema previsional. Eso es lo principal, y quisiera pedirle a Soledad y Juan Pablo si pudieran complementar algún punto que estuviera pendiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora María Cecilia Cifuentes. Entonces le ofrezco la palabra a la señora Soledad Ormazábal. Hola, Mira, hagamos lo siguiente, disculpe, María Soledad, vamos a esperar que expongan primero nuestros invitados o invitadas y luego abrimos las preguntas para que sea más ordenado. Entonces le ofrezco la palabra a la señora Soledad Ormazábal.
Ok, muy buenas tardes. Saludo a todos los señores diputados, a Cecilia y a Juan Pablo también. Eh, bueno, poco que agregar, agradecer primero el resumen, muy buen resumen que hizo Cecilia Cifuentes sobre los principales acuerdos de la mesa técnica. Yo creo que más que el resumen está muy completo, más que complementarlo, yo me gustaría destacar algunas cosas. Destacar el hecho de que se haya, gracias a la disponibilidad de datos, hoy tenemos un diagnóstico común y eso es muy importante. Eso nos permite asegurar que el sistema de pensiones chileno, su parte contributiva, necesita incrementar el ahorro y buscar diversos mecanismos para lograr esto. También hay un acuerdo por focalizar las ayudas a actuales pensionados y las personas que están próximas a pensionarse. Se decidió de manera unánime en la mesa que el foco de las ayudas a los actuales pensionados y las personas que están próximos a pensionarse se definieran en función de las tasas de reemplazo. Es decir, ver qué grupos aún mantienen post-PGU tasas de reemplazo bajas y enfocarse en esos grupos para generar los instrumentos necesarios para mejorarlo. Entonces, esto permite acotar de manera importante la cuantía de las ayudas que se requieren actualmente y estudiando los datos podemos ver que los grupos, como bien señaló María Cecilia Cifuentes, los grupos que están rezagados aún en cuanto a sus tasas de reemplazo son grupos de principalmente mujeres y personas que han cotizado muchos años. Al revés, en el fondo, de una situación en la que está todo el mundo en una situación de bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo. Actualmente tenemos un grupo importante de la población que tienen tasas de reemplazo bordeando el 100% y tenemos algunos solos grupos que necesitan apoyo. También se definió que este mecanismo debiese ser transitorio. Eso también es importante, es decir, es un apoyo que se dará por un tiempo, pero se espera que a futuro, con los aumentos, el aumento del ahorro, esta situación vaya mejorando y con los mecanismos que se están proponiendo establecer, y ya no será necesario, y se define como transitorio el aumento, entonces estos beneficios como de especie de garantía de algún 0,1 o lo que definan los señores senadores y diputados, UF por año cotizado para grupos con más años de cotizaciones y con especial foco en mujeres. Respecto de la organización industrial, aclarar que si bien nosotros no somos un grupo experto en organización industrial, sino que más bien somos un grupo experto en seguridad social, en sistemas de pensiones, sí pudimos concordar un diagnóstico en el cual hemos detectado que este es un mercado donde hay una insuficiente competencia en precios. O sea, es posible que las AFP compitan en varios otros atributos, pero actualmente en precios no. Y esto se debe a que la demanda es insensible al precio. Es decir, acá se detecta un problema de demanda, no de oferta. Y como bien decía María Cecilia, se acordó de manera unánime en la mesa no dividir la industria debido a que se detectaban muchos riesgos y escasos beneficios que además no había ninguna claridad de que estuvieran, debido, ¿no es cierto?, a que al parecer las economías de escala, por todo lo que se puede ver en los estudios, son mucho menores a lo que se consideraba en el proyecto original. Siendo eso así, las ganancias
no serían tales y sí nos enfrentaríamos a una situación riesgosa de desmantelar una industria que lleva ya 40 años de funcionamiento y en el fondo que ha logrado sortear incluso desafíos difíciles como fueron los retiros de manera eficiente y eficaz. Entonces, si bien hay que aumentar la competencia en precios, no sería el camino de desmantelar la industria el adecuado a seguir. Eso, bueno, en conjunto con la necesidad, ¿no es cierto?, de tener referencias para el PGU, para evitar, en el fondo, posiciones populistas, que tenga como referencia la línea de la pobreza, si bien no anclarla, porque la línea de la pobreza es más inestable, pero sí que exista una institucionalidad que permita recomendar ajustes en la PGU y que siempre además tenga en consideración la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, dada la importancia que tiene para las finanzas públicas los cambios en la cuantía de la PGU. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Soledad Ormazábal, por su exposición. Entonces ahora le ofrezco la palabra a don Juan Pablo Letelier. Ahí está. Es que hay otro sistema. Mire, muchas gracias, presidente. Quiero saludar a las diputadas y los diputados, saludar a Soledad y Cecilia, con quien tuvimos un trabajo, y quiero partir indicándolo, muy fluido, un debate relevante técnico. A nosotros nos pidieron que nos pronunciáramos sobre 6 temas. No nos pidieron que nos pronunciáramos sobre el conjunto del proyecto, ni lo que fue aprobado por la Cámara, ni tampoco fue petición que nosotros construyéramos un acuerdo para que se votara el proyecto. Lo que se nos pidió, el mandato nuestro era pronunciarnos sobre los 6 puntos que he tenido indicando, que Cecilia los indicó, que creo que es importante subrayarlo, que son los mecanismos de aumento del ahorro y los instrumentos que hay para aquello, los mecanismos para elevar los retornos e incrementar la competencia en la industria. En tercer término, el rol de la PGU en el sistema previsional de nuestro país. Cuarto, el aseguramiento frente a riesgos sobrevinientes o inherentes, asegurando suficiencia de los beneficios. También, otro punto, modalidades adicionales de aseguramientos y finalmente los arreglos institucionales. Trabajamos, en segundo término, indicarlo, bajo el criterio de ver dónde había más consensos y menos consensos. Nunca votamos en la comisión. Eso no fue nuestra aproximación, nuestra metodología. Y creo que es muy importante subrayarlo. Le he dejado al presidente el texto que tuvimos, espero que todos los integrantes de la comisión puedan estudiar el texto. Hay anexos con muchos datos y ejercicios. Lo otro que quiero decir antes de entrar en materia, nosotros no nos entramos a pronunciar sobre distribuciones de porcentajes, de 2, de 4, de 5, no era nuestro rol. Nosotros lo que hicimos fue ir identificando los temas estructurales de un sistema de pensiones que creemos que son necesarios modificar para mejorar las pensiones del país. Y como se ha dicho, yo creo que es muy importante subrayarlo, lo indicaba Soledad, yo diría que junto con el consenso sobre el aumentar el ahorro, y que era muy importante entender que en Chile no pueden haber buenas pensiones con el nivel de ahorro que hoy existe, con el aporte de 10,5%, es imposible tener buenas pensiones y por eso, de forma unánime, somos partidarios de aumentar en 6 puntos con contribución del empleador.
Es muy importante subrayar que el parámetro que usamos para hacer nuestras evaluaciones es la tasa de reemplazo. Yo quiero subrayar esto. Nunca fue la variable de nuestra conversación el volumen o el monto absoluto de las pensiones, sino las tasas de reemplazo. Y esa fue la variable que guió nuestras conversaciones. De forma muy rápida, todos estamos de acuerdo, como se decía, cambiar el sistema de cobranzas. Muy importante entender que actualmente es un sistema poco eficaz. Cuando un empleador tiene que demandar a varias AFP a la vez, o un grupo de trabajadores, a una empresa que tiene trabajadores en diferentes AFP, es muy poco funcional. Generar un sistema centralizado consideramos importante. Crear un seguro de lagunas. Recordemos que el seguro de cesantía, cuando se usa uno de los fondos, el fondo solidario, le cubren las cotizaciones a la persona que está cesante, pero si uno usa solamente sus cuentas individuales, no hay apoyo para cubrir las lagunas. La idea es que el sistema de seguridad social asociado al seguro de cesantía sí cubra para ambos. El tema de la obligación de la cotización de los trabajadores independientes, hay solo un matiz. Este sistema está recién entrando en régimen ahora, por tanto hay que evaluar bien cómo empalman las gradualidades, pero sin duda estábamos de acuerdo que incluya a los trabajadores independientes este aumento de cotización de los que están obligados a cotizar de acuerdo a la ley existente y el aumento del tope imponible. En los mecanismos de aumentos de ahorro hubo unanimidad, la verdad, entre nosotros. Sobre la PGU, todos entendemos que la PGU y el pilar solidario y lo que el Estado ha construido en esta materia ha sido muy importante. Y por tanto se valora mucho. La razón de que no se aumente del 90, la cobertura del 90 al 100%, dice relaciona el uso racional de los recursos fiscales y si es que efectivamente ayuda o no a alcanzar las tasas de reemplazo que se quieren. Pero aquí, sin duda, algo que fue transversal es la responsabilidad fiscal. Son muchos recursos asociados a la PGU, son un porcentaje del PIB relevante, y ahí fue unánime en nuestra opinión que no hay que extenderlo al 100%. Entendemos que siempre es arbitrario si uno lo deja en el 90, 91, 93%, pero como criterio nuestra opinión es no aumentar la cobertura. Es muy importante, Soledad dijo, no hay que anclarlo al nivel de pobreza, pero lo que queremos es que esté vinculado fuertemente, casi anclado a un parámetro objetivo. La PGU tiene que tener una vinculación y que los órganos asesores de las políticas fiscales puedan evaluar correctamente esto y que el valor de la PGU esté desvinculado del ciclo político y del gobierno de turno. Eso es algo que creemos que hay que institucionalizar. Tuvimos una diferencia si es que ese monto es 250, si tiene que ser debajo de 250, si tiene que ser la línea de pobreza como algo estático, pero iría una alta valorización y también el reconocimiento que la PGU, a quien más contribuyó y ayudó para tener tasas de reemplazo mayores, es a las personas de ingresos más bajos. Y es una valoración muy grande a lo que fue el pilar solidario y la PGU hoy para este esfuerzo. En lo que es aseguramiento frente a riesgo, yo creo que es muy importante subrayar, pusimos dos criterios fundamentales, yo solo lo quiero subrayar, de mujeres, y sin duda es en la propuesta donde sentimos que hay que generar el mayor cierre de brechas, y hay el mecanismo que se han descrito, y ahí hubo una discusión larga sobre cuándo se deben recibir beneficios, sean para los actuales jubilados, sean en un sistema en régimen, y la importancia es que los beneficios estén asociados a la cotización, que haya un incentivo para cotizar, y por eso que se gatillen los beneficios sucesivamente después de una cantidad de años.
tuvimos una discusión de cuántos, algunos éramos más exigentes en este tema, otros planteaban que hay una distorsión en el mercado de trabajo y la informalidad, pero este fue un tema relevante. Respecto a lo que nos plantearon de cómo se financia, y este fue un tema donde no tuvimos mucho acuerdo, cómo se financia para los que hoy están pensionados, los beneficios, es decir, debe el sistema que se va a crear hacerse cargo de los que actualmente están pensionados, o si el sistema que se va a generar ahora es para los trabajadores de hoy para el futuro. Y ahí tuvimos una discusión respecto a los beneficios intergeneracional. Por eso salió este concepto en el debate público de préstamo o no préstamo. Hay un tema donde no tuvimos un consenso, pero sí de que hay un tema. No tuvimos consenso de cómo resolverlo, pero sí que hay un tema a abordar. Respecto a, yo diría, otra modalidad de aseguramiento, planteamos que los beneficios de las mujeres se gatillaran o los beneficios del sistema a los 65 años. Hay un debate, lo voy a decir, yo no está escrito en nuestro texto, pero hay una preocupación sobre la edad de jubilación. Un país que está envejeciendo y que se tiene que hacer cargo, y para hacernos parcialmente cargo, la idea es ser consistente con la PGU, que los beneficios parten a los 65 años y por ende cualquier sistema que se genere deben los beneficios partir también a partir de esa edad. Los arreglos institucionales no me voy a detener, sí me voy a detener en una parte que es el debate sobre la industria, donde tenemos un absoluto consenso es que es una industria donde hay poca competencia, donde las utilidades son particularmente altas. Y por eso es que se ha generado el debate desde la división de la industria, desde licitar stock, pero donde tenemos un consenso pleno es que hay falta de competencia en la industria, que las licitaciones que han habido de los primeros que ingresan no ha ayudado a bajar los precios para todos. Las licitaciones que han habido, que han objetivamente bajado precios, pero este beneficio no ha llegado a cerca del 70% de las personas que hoy son usuarios del sistema, y es por eso que se abrió el debate. Si separar la industria era útil porque hay economías de escala para las cobranzas, para la administración de cuentas o no. En eso no tuvimos un consenso en obligar a dividir las funciones. En la licitación de stock se planteó que este puede ser un instrumento que sirva. Hay no fue absolutamente consensual. Es complejo el mecanismo, pero se planteó dentro de los instrumentos para generar competencia. Yo diría, en todos estos temas, nuestra visión técnica era qué genera que los precios bajen, porque si los precios bajan, hay recursos remuneracionales, sueldos mayores para él o la trabajadora, y que puedan a futuro incluso servir para mejorar el ahorro previsional. Lo que no es correcto, al parecer, es que el nivel de precios en la industria sea tan abusivo en algunos casos. Cosas menores, si se cobre por flujo o por saldo, esta discusión de si se cobra por flujo o por saldo está muy asociado a si se licita stock. No se pueden hacer las dos cosas. Si se licita el stock, alguien va a tener un precio en el cual le tienen que pagar. Si lo hacemos por flujo o saldo, es distinto. Se optó la comisión mayoritariamente, era la opinión del planteamiento de licitar por la licitación de stock, más que cambiar la cobro de comisión por flujo o saldo. Una discusión de cuáles son los requisitos para esa licitación, si tiene que uno decir que no está de acuerdo que lo liciten, si uno tiene que decir que está de acuerdo que lo liciten, pero
son detalles que están en el informe. Lo otro que fue consensual, lo dijo Cecilia, es los fondos generacionales, terminar con los multifondos, terminar con un factor que obliga a la AFP a mantener mayor liquidez de sus instrumentos financieros y que es mejor tener instrumentos de más largo alcance. Diría que estos son los temas principales. Si pudiera, yo voy a decirlo, resumen, los principales temas a destrabar, por así decirlo, es esta la licitación de stock, de cómo se hace, el tema de la solidaridad entre una generación y otra, y cómo se equilibra aquello. Y nosotros, reitero, no nos metimos en el diseño específico y el financiamiento del componente de seguridad social. Eso entendemos que no era nuestro mandato. Reitero que el estado de ánimo entre nosotros en el debate fue muy fluido y el documento que existe fue consensuado por todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Pablo Letelier, por su exposición. Tenemos una palabra pedida hasta ahora, el diputado Ulloa. Hago presente que tenemos una segunda parte de la sesión, donde vamos a recibir a una dirigente de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, de la región metropolitana. Entonces, la idea es que tengamos estemos discutiendo este tema hasta las 4:15 más o menos. Entonces, está el diputado Ulloa, el diputado Sandón, ¿qué más? El diputado Santana. Ya. Presidente. Diputado Ulloa, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero aprovechar esta instancia de agradecer la posibilidad de haber tenido esta conversación por su intermedio, presidente, y por tanto también agradezco a quienes nos vienen a exponer, ya sea en forma presencial o telemática. Par de preguntas. Muy clara en todo caso, como primera observación, escuchar que de parte del ex senador Letelier, ese haya sido el marco o la competencia que se le haya otorgado, porque mucho ha salido en prensa que uno se va confundiendo también del marco de la competencia que efectivamente tuvieron para alcanzar este acuerdo o un preacuerdo, y que sirve de insumo, me imagino, a la labor política para finalmente legislar. Tres cosas que me parecen fundamentales. No entrar en el tema del 6%, obviamente, porque parece que obviamente no fue el tema final, pero sí, en primer lugar, a doña Cecilia, preguntarle que ella señaló en forma bien expresa algo que me llamó la atención, pero quizás para abordarlo un poquito más en profundidad, que ella dijo, no hubo consenso respecto a la separación de la industria, pero ella habló de la separación completa. Por tanto, me pregunta por su intermedio, presidente, preguntarle, obviamente no hubo consenso en cuanto a la separación completa, pero respecto a la separación, porque todos hablaron y todos entendemos, ¿cierto?, de que aquí hay el precio no hace la diferencia, que no es un mercado competitivo, etcétera, etcétera, pero obviamente no creo que la Comisión haya llegado a la conclusión de que se mantenga lo mismo más allá del proceso licitatorio de stock. Entonces, cuando ella señala no a la separación completa, porque así lo dijo, ¿a qué tipo de separación se refería entonces, por tanto, donde sí hay cierto consenso? Eso es lo primero. En segundo lugar, respecto a cuando se habla de la licitación de stock, que parece que hay un acuerdo, entendí que hay una fórmula de acuerdo en respecto a la licitación de stock. Quiero saber si formularon un modelo donde se establece cuánto caerían las comisiones con esta licitación y, por tanto, obviamente, qué tan beneficioso sería para el afiliado, es decir, por tanto, cuánto más sube el ahorro del afiliado en la medida que caen las comisiones, porque de esa manera la única fórmula de medir el impacto. Si eso está medido en esta comisión, si pudieron acercarse a algún resultado respecto de este tema. Y en tercer lugar, por su intermedio, presidente, quizá preguntar si tienen alguna mirada respecto del 10% que queda fuera de la PGU. Es decir, porque siempre yo entiendo que siempre evidentemente va a ser mirando el fisco o el erario fiscal con un ojo, ¿cierto? Y es bastante siempre arbitrario establecer esta suerte de líneas. Y por tanto, pero necesito, o por lo menos preguntar, si estudiaron ese 10% que queda fuera de la PGU, cómo hoy día está viviendo sus últimos años. Si existe un estudio al respecto. Porque es fácil dejarlo afuera, pero también desconocer cómo hoy día están sobreviviendo sin PGU. Porque siempre, como digo, es bastante arbitrario establecer esta suerte de discriminación. Eso es, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sandón, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones. Voy a hacer preguntas bien concretas. Continuando con la línea del diputado Ulloa, preguntarle a Juan Pablo Letelier, en el fondo, cuando él habla de que la PGU debería estar anclada, que me parece toda la razón, a un parámetro. ¿Existen posibilidades de varios parámetros? ¿Cuál sería? Porque se había hablado siempre del tema de la línea de pobreza. No sé si existen otros que podrían estar, porque efectivamente es muy peligroso el tema de la PGU, porque se va a dar para candidato que quiera o candidata, la PGU va a ser el enganche, ¿no? Así que me parece muy responsable de todas maneras eso. Luego me gustaría preguntarle, o a todos, no sé, o a Cecilia, ¿cuál sería la tasa de reemplazo aceptable para sectores medios? Porque nosotros siempre en esta comisión trabajamos en la base, con la poca información que teníamos claro que las mujeres y las personas que estaban entre 700.000 pesos y 1.100.000, 1.200.000, eran las personas que tenían las tasas de reemplazo más bajas de acuerdo a la información que teníamos. Entonces, ¿cuál sería como lo aceptable? Sobre todo en los sectores medios, porque cuando uno ve profesores que llegan a ser directores de colegio, ganan 2 millones, cotizan 33 años, después su jubilación de 780.000 pesos, o sea, bajan casi a la pobreza misma de acuerdo a lo que ellos. Entonces me gustaría saber cuál sería la tasa de reemplazo, que es cosa que nosotros discutimos mucho acá, que a veces era mejor tener una tasa de reemplazo esperable y de ahí crear los instrumentos, ir hacia atrás. Después quería preguntar a Cecilia, ¿cuántos años de cotización se van a pedir? O si esto se resolvió o no, o también preguntárselo a Soledad, ¿cuántos años de cotización se va a pedir? O sería lo que uno podría desear, ¿no? Para optar al beneficio del fondo de acumulación del 0,1 UF por año, si va a haber un mínimo de años, porque hay países que si la persona cotiza una cierta cantidad de años, sencillamente no recibe ningún beneficio. Entonces, no sé si se tocó cuántos años de cotización iba a haber el mínimo que se le iba a pedir. Y después quería también preguntar, tal vez a Cecilia, Soledad también, justamente con la PGU, que las personas con menos años, con 5 años, por ejemplo, de cotización, van a obtener, va relacionado con la misma pregunta que acaba de hacer, ¿no? O sea, ¿van a ir a la PGU o 5 años sería como el mínimo de cotización? Y por último, quiero hacer un comentario que a mí me llama mucho la atención en el informe del ministro Marcel, ¿no? Que no se habla de nada de solidaridad, la palabra solidaridad, que tanto la ocupamos aquí, que los puntos para solidaridad, que aquí, que allá. Por algún motivo al cual yo desconozco, se borra en el informe la palabra solidaridad, no sé si será por algo estratégico, pero no sale en ninguna parte nombrado, siendo que supuestamente ese 2% que iría, en teoría, a este préstamo, ¿no? Que después sería bastante mejor que las cuentas nacionales, hay que decirlo claramente, pero nunca más se tocó que se va a hacer, no hablan de solidaridad, eso que me llama un poco la atención. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. El diputado Santana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar, por cierto, a los y las invitadas. Presidente, yo tengo una observación más bien crítica respecto con el informe que se ha presentado en la comisión, principalmente por dos cosas que son dos premisas que se sostienen en el informe, las cuales, por cierto, no comparto. La primera de ellas dice relación con que aquí se dijo que lo que se le solicitó a los integrantes de esta mesa técnica es de alguna forma evaluar o trabajar en torno a la tasa de reemplazo, ¿no? Y la tasa de reemplazo es una relación entre el ingreso que tuvo el trabajador, el aporte que hizo a partir de ese ingreso y el nivel de la pensión. Y sin tener un informe o un acuerdo escrito en esta comisión, cuando hemos argumentado o hemos discutido acerca del debate de pensiones, sí han habido algunos acuerdos en las argumentaciones de los diputados, de izquierda y de derecha. Por ejemplo, que naturalmente las pensiones en Chile son bajas porque hay bajos salarios, porque hay informalidad, entre otras cosas. Y digo esto porque creo que el que un informe de esta magnitud omita por completo la situación laboral de los trabajadores que repercute en las bajas pensiones es precisamente no hacerse cargo del problema de origen. Y entre otras cosas por eso es que el monto que se entrega con la creación del Seguro Social es un monto que se entrega a partir de un incentivo a la formalidad que se calcula de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador. Eso no es casual, eso es precisamente una herramienta que viene a incentivar el que los trabajadores y trabajadoras se formalicen para obtener mejores pensiones en el futuro a través de este Seguro Social. Y la segunda premisa que no comparto, señor presidente, es que el informe haga referencia
a que estamos hablando de un sistema mixto, ¿no? En circunstancias que precisamente en los países de la OCDE el argumento que se da para determinar si un sistema es mixto o no es cuando dentro de la cotización del trabajador o del empleador en este caso hay una distribución que mayoritariamente es destinada a un seguro social o a solidaridad y hay una parte que mayoritariamente es inferior para la capitalización individual de cada trabajador. Y en el caso de nuestro país, eso por supuesto que no se da. En el caso de nuestro país, lo que hoy día existe es un sistema de capitalización individual en donde no existe un criterio de solidaridad, por eso se propone lo que se propone, y por lo tanto hablar de sistema mixto es partir de la tesis de que la PGU es el instrumento con el cual se hace solidaridad en circunstancias que en ninguno de estos países de la OCDE se considera ese criterio para determinar si un sistema es mixto o no. Y hay otras dos cosas que yo particularmente no comparto, que son cosas bien puntuales. En primer lugar, es la ausencia de solidaridad intergeneracional. A mí me parece que el que se considere que no es necesario que exista una solidaridad entre los trabajadores que actualmente están cotizando con aquellas personas que se encuentran jubiladas, por supuesto que es una cuestión que yo al menos no suscribo. Y por otra parte, que no haya habido acuerdo en una materia como el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, me parece que no solamente es malo, sino que es un retroceso respecto a lo que el gobierno planteaba y en donde incluso la oposición estaba dispuesta a legislar. Es decir, muchas veces se dijo en esta comisión que la oposición estaba de acuerdo en aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Bueno, quiero decirles, colegas, que este informe señala explícitamente que no hubo acuerdo en el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, lo cual no solamente me parece mal, sino que me parece que es un retroceso tremendo. Gracias, diputado. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a las integrantes y el integrante de la comisión que nos hicieron la exposición. Yo entiendo que lo que se ha buscado en este equipo técnico es poder construir elementos técnicos para poder tener un acuerdo en el Senado y que después pueda ser refrendado también aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en ese sentido valoro el esfuerzo que se hace, pero digámoslo, los técnicos tienen concepciones previas al momento de sentarse a conversar. No, esto no es matemática pura, donde siempre 2 más 2 es 4, sino que hay miradas distintas desde lo técnico y por lo tanto diferencias en ello. Entonces yo quisiera referirme a uno de los desacuerdos que se menciona para poner luces amarillas respecto a lo que salga después en el Senado y que eventualmente aprobemos también aquí en la Cámara, que tiene que ver con la separación de la industria. Hay otros aspectos que se han mencionado y naturalmente que hay acuerdo y desacuerdo, no me quiero referir a todos, pero me quiero referir a este en particular. El punto que señala el informe es que no se permitió llegar a consenso sobre la existencia de economías de escala en el componente de administración de cuentas en la industria de las AFP. Por lo tanto, hay una mirada distinta respecto a ese punto. Y después, dado que no hay acuerdo, los comisionados recomiendan no promover este cambio, etcétera, tal como viene redactado en las páginas 6 y 7 del informe. ¿Cuál es el punto sobre el que quiero poner una luz de alerta para el acuerdo hacia adelante? Si el conjunto de cambios que se hagan no genera bajas en las comisiones y no genera que finalmente tengamos una mejora en competencia, este va a ser un tema abierto para futuras reformas de pensiones. Entonces, es cierto, puede que este no sea el mecanismo y ustedes dirán, oye, hay otros mecanismos que se proponen, la licitación de stock y otras cosas que pueden ser más eficientes en ello. Muy bien, si eso se logra, bienvenido y este tema no se discute más. Pero si el conjunto de cambios que se hacen los cambios y no pasa nada en materia de competencia, este va a ser un tema que va a quedar abierto hacia adelante. Entonces, creo que más allá del instrumento, porque el instrumento de este proyecto era la separación de la industria. Ese era el instrumento fundamental para lograr aquello. ¿Por qué? Porque podía generar competencia por el lado de la gestión de intereses con más actores, porque eran más pequeños, y competencia al momento de la licitación, al momento de ver quién podía ser el gestor de cuentas. Aquí dice un monopolio privado, sí, pero una competencia por el monopolio, que es una de las formas de resolver aquello cuando hay monopolio. Pero naturalmente que la mirada de la economía hay mirada en un sentido o en otro, pero el resultado es el que finalmente nos importa. El resultado es que haya bajas en las comisiones
y que haya mayor competencia. Si eso se soluciona con otros mecanismos, bienvenido, para no estar enamorado del instrumento, pero pongo la luz de alerta, no vaya a ser solo algo que sucede cada vez que se quieren desintegrar las empresas. Pasó con la desintegración eléctrica, está pasando con la desintegración del gas. Cuando hay desintegración de industrias, hay toda una defensa de que eso no hay que hacerlo por motivos a veces más conservadores y otras veces cruzados por intereses, por ambos. Eso ha pasado en las desintegraciones de esas dos industrias, una ya materializada, la otra en proceso. Entonces quiero dejarlo como un elemento a considerar, ¿no? No está aquí en esta comisión, está en el Senado, pero todos nosotros tenemos influencia en distintos senadores y senadoras, de manera tal de que lo que se resuelva finalmente como fruto de un acuerdo, porque esto tiene que ser un acuerdo, ¿no?, que genere mayor competencia. Si no genera mayor competencia y no baja las comisiones, vuelvo a decirlo, queda como tema abierto para futuros gobiernos, futuras legislaturas, para una nueva reforma de pensiones respecto a ello. Eso, presidente. Bien. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a mis colegas de la comisión, también a nuestros invitados e invitadas expositoras. Bueno, primero, siguiendo la línea del diputado Undurraga por su intermedio, presidente, me parece que efectivamente la técnica no es algo abstracto, ¿no? La técnica está al servicio de objetivo y por lo tanto siempre puede ir dirigida hacia una determinada política u otra. La técnica se puede poner al servicio de tener un sistema de pensiones robusto que entregue las mejores pensiones posibles a los actuales y futuros jubilados, o se puede poner la misma técnica al servicio de la defensa de una industria como es la industria de las AFP. Eso puede ocurrir y puede ser técnicamente muy bien argumentado. Por lo tanto, creo que es importante recalcar que las definiciones técnicas también tienen directrices políticas, ¿no? Es algo que no se dice mucho, pero tiene que ser parte del debate. Habiendo hecho esa primera crítica a estos espacios técnicos, que antes acá en la Comisión de Trabajo de la Cámara tuvimos 2 mesas técnicas también, yo tengo un problema, una crítica que hacer en términos de legitimidad, y acá quiero consultar también a los expositores respecto de ello. Yo lo sé la respuesta, pero creo que también es importante transparentarla, ya que me parece que además los acuerdos a los que se ha arribado, a los que se han discutido, no contemplan todas las sensibilidades que sí estuvieron en las 2 mesas técnicas de la Cámara de Diputadas y Diputados. El partido del diputado Ulloa acá presente no estuvo en la mesa técnica. El partido del diputado, bueno, independiente, pero el partido que lo acogió en su bancada no estuvo. Mi partido no estuvo. El partido del diputado Undurraga no estuvo. El partido del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara no estuvo en esa conversación. Entonces, nada, creo que ahí partimos de un problema de legitimidad. Yo no entiendo por qué en el Senado se tomó la determinación de reducirlo a 5 visiones, cuando efectivamente el Congreso, ¿no?, es bastante más amplio. Nosotros también hemos puesto varias ideas sobre la mesa que lamentablemente no fueron parte de estas discusiones. Eso como primera pregunta. Lo segundo, se ha hablado de las tasas de reemplazo. Si ese es el criterio, bueno, primero interesante que se haya evaluado que las tasas de reemplazo más elevadas que hoy día tenemos en comparación hace algunos años atrás tienen que ver con el impacto que ha tenido una política pública y el financiamiento del Estado a través de la PGU. Porque lo público se ha criticado mucho en el debate previsional, no se ha criticado así para otros sistemas previsionales que conviven con el de la población civil, como es el de las Fuerzas Armadas. Entonces resulta lo menos interesante que se haga esa valoración. Pero sí, a mí todavía me resulta algo chocante que para la población civil se hable mucho de industria, se hable mucho de competencia, se hable de las tasas de reemplazo y no de la suficiencia, que yo creo que es un principio que también debiésemos tener sobre la mesa, que es precisamente el principio que rige también el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que es totalmente público, solidario y que entrega pensiones decentes. Digo la suficiencia porque, independiente si subimos la PGU a 250.000 o quedan 215.000 como está hoy en día, también deberíamos preguntarnos si esa es una pensión que hoy día alcanza para tener una vejez digna, ¿no? Y ese es un segundo debate. Evidentemente hay tasas de reemplazo, pero hay un sesgo de género, porque esas tasas altas de reemplazo es principalmente para mujeres que no es que no hayan querido cotizar, no han podido cotizar porque han tenido un trabajo que no ha sido remunerado. Y en algún momento dentro de la discusión pública tenemos que hacer ese reconocimiento. Y yo quiero poner ese criterio de la suficiencia que está presente y para lo que me parece que la discusión del seguro social es muy importante. Y finalmente 2 cuestiones más que me gustaría preguntar. Una, ¿cuáles son las fuentes y los criterios para entender que no haya acuerdo en la separación de la industria, cuando se ha mostrado en la experiencia internacional el impacto que esto tiene? Y si se tomó en consideración entonces otros sistemas de pensiones. Yo tengo informes de la OCDE y de la OIT que han señalado que debiese
Chile avanzara hacia tener un seguro social robusto, lo han dicho entonces instituciones multilaterales como la OCDE y la OIT, que además tienen participación tripartita y que de una u otra forma han dado ciertos mandatos en base a la experiencia de otros países. Y también hay un informe, que yo lo voy a poner en conocimiento de la Comisión de la Biblioteca del Congreso, de 70 páginas, donde se evalúa esto. Y la verdad es que todos los países que se han analizado en ese informe, en 70 páginas de documentación, tienen seguros sociales muy robustos, participación pública muy robusta, y eso, aparentemente, todos los consensos de la mesa técnica tienden a reducirlo. Y finalmente, la última pregunta, junto con si se ha evaluado la experiencia internacional, es si también dentro del marco de este acuerdo se considera el impacto que tienen los debates de los retiros previsionales. Y lo quiero poner en este contexto, porque se ha hablado mucho, pareciera ser que para ciertos sectores es muy importante el debate sobre la propiedad de los fondos y la capitalización individual, y se ha puesto eso como un valor. Y yo soy un convencido que si a uno se le repite, como lo hemos visto en las campañas de la AFP en todos los medios de comunicación, la asociación de AFP en televisión, en radio, en medios de prensa, etcétera, de que la plata es suya, a mí me parece súper razonable que la gente diga, bueno, si la plata es mía, la quiero retirar. Y no estamos centrando el foco en el sistema de pensión. Entonces, si se ha evaluado que si no existe un acuerdo donde exista un seguro social robusto que le dé legitimidad a este sistema y que la gente confía, a diferencia de lo que salió en la última encuesta CEP, donde el 80% de la población no confía en la institucionalidad de la AFP y que parece que no se quiere cambiar, bueno, de todo sentido común para una persona que no está en este debate en el cotidiano sea que, bueno, si la plata es suya, que la retire. ¿Cómo se evalúa ese punto adicional? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Mire, les propongo lo siguiente. Son las 4:10 y nos está esperando la presidenta de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, junto con el presidente de la ANEF. Entonces, todavía tengo una palabra pendiente, el diputado Leal. Entonces, yo les propongo que podamos retomar esta conversación, porque son preguntas que son bastante largas y creo que por respeto a nuestros invitados, creo que es bueno que tengan tiempo para responder. Entonces les propongo que continuemos la siguiente sesión, el día lunes, con las respuestas, pero sin perjuicio de ello, le doy la palabra al diputado Leal. Muy corto, presidente. Primero agradecer a los invitados, las invitadas y nuestros invitados acá. Yo quiero, presidente, primero valorar tremendamente las conclusiones a las que arribó esta comisión y valorar que aquí ha primado lo técnico por sobre lo político. Y entiendo que están las sensibilidades debidamente representadas. Cada senador propuso los miembros que podían integrar este organismo. Y quiero partir con algo que pasó colado. Alguien dijo que recién en enero tuvimos acceso a las cifras oficiales. Nosotros acá en la Cámara discutimos un proyecto de ley por meses sin saber ni tener nunca sobre la mesa las cifras. Recuerden ustedes que acá votamos en 2 sesiones por capítulo. Nunca tuvimos las cifras, estuvieron recién disponibles en el mes de enero. Y precisamente, a contra de esas cifras, se pudo percatar que los niveles de ingresos más bajos, las tasas de reemplazo sí están funcionando y están incluso sobre los ingresos que tienen hoy día esos sectores. Sobre el 100% en algunos casos. Y cuando estamos discutiendo un sistema de pensiones, presidente, el objetivo del sistema de pensiones es pagar pensiones, pero no es hacerse cargo de los problemas del mercado laboral, porque efectivamente los sueldos son bajos, que duda cabe de eso, pero no le corresponde a un sistema de pensiones resolver los temas del mercado laboral. Para eso tenemos que recurrir a otros instrumentos. Mejoremos la formalidad, creemos políticas públicas para que no haya un 30% de informalidad, cómo hacemos que los salarios reales aumenten. Ese no es un problema que tiene que resolver un sistema de pensiones. El sistema de pensiones lo que corresponde es que tener tasas de reemplazo adecuadas, creo yo. Y por lo tanto, creo que el parámetro de las tablas de reemplazo me parece que es lo correcto que hizo la comisión. Y obviamente las conclusiones que llegaron fue que los sectores medios y las mujeres son los que tienen más dificultades. Entonces, pregunta, respecto a la PGU, el 90%, a ver, la PGU, de dejarla anclada al 90% de menores ingresos, ¿cuánto es el número? ¿De qué nivel de sueldo estamos hablando el 90%? Me gustaría saber. Porque es bastante arbitrario el 90%, que está en el 91% de menos ingresos. O sea, al que está en el 90 tiene 250.000 pesos, o lo que se fije, y al que está en el 91 le privamos de esos 250.000. ¿De qué monto de ingresos estamos hablando en promedio? En segundo lugar, la separación de la industria. Dijo Soledad que
se avisoraban más riesgos al separar la industria, porque ya había economías de escala, una industria que estaba funcionando y que en definitiva no contribuía mayormente a mejorar las pensiones. Yo creo que lo relevante es subir pensiones. Si separar la industria no va a traer una mejora en las pensiones, pues sigamos como estamos. Si hay economías de escala, me gustaría, ¿cuáles fueron los riesgos que ustedes avisoraron en separar la industria? Y por último, un comentario. Sí tenemos un sistema mixto de pensiones, presidente. Porque argumentaba el diputado Santana que no había. Sí somos un sistema mixto, porque la PGU se financia con impuestos de todos los chilenos. Entonces, no podemos decir que no estamos con un sistema mixto. Solo eso. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, bueno, agradecemos a don Juan Pablo Letelier, a doña María Cecilia Cifuentes y a doña Soledad Almazábal por haber compartido sus reflexiones en torno al trabajo que desarrollaron en la Mesa Técnica de Pensiones, y los dejamos invitados para el siguiente lunes. Vamos a tener la invitación para que puedan compartir también su respuesta a las interrogantes que planteaban los parlamentarios y parlamentarias, y para continuar con este debate. Así que muchas gracias, don Juan Pablo, y vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Sí, suspendemos 2 minutos. En esta parte de la sesión le damos la bienvenida a la señora Victoria Escalante González, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, para que exponga acerca de la situación de discriminación generada por la Ley 21.561, que reduce la jornada laboral, dado que dicha normativa no sería aplicable. Ha sido invitado también don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Le doy la palabra al presidente de la ANEF para que pueda comenzar la exposición. Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Perdón, ¿y son acompañados por? Sí, Ingrid Bueno, tesorera ANFUC. La señora Ingrid Bueno. Ingrid Bueno, tesorera de ANFUC. Bienvenida. Sí, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, bueno, agradecer a esta comisión también y a diputados, diputadas que aquí han puesto también el énfasis en poder recibirnos, a nuestras afiliadas, que también está aquí presente, las compañeras ya mencionadas por usted. Por supuesto, como siempre, saludar al equipo profesional de esta comisión, que también engrandece el trabajo público en este trabajo legislativo. Nosotros estamos acá muy interesados también y estamos respaldando, y va a entrar muy en profundidad nuestra compañera Victoria Escalante González, que además milita en la ANEF también, que es vicepresidenta de Armonización del Estado. Por lo tanto, ahí tiene doble responsabilidad, más allá de las circunstancias. Hemos apoyado también trabajo en otras materias en esta importante comisión. Ellos han tenido una realidad bastante particular, porque las jornadas, ya sabemos, ordinarias y extraordinarias son definidas en todos los ámbitos públicos y privados, pero en particular las corporaciones de sentencia judicial, que muchos abogados y abogadas conocen, porque ahí hacen su práctica y por lo tanto ahí también, y debería ser uno pensar, si me permite ahí también, presidente, el hecho de poder también recordarse cómo están hoy día esas corporaciones que se crearon en el año 1981. Entonces han tenido un ensayo de error con respecto a cómo las jornadas de trabajo, su horario de trabajo principalmente, se han tenido que ajustar a los vaivenes de las normas generales y particulares también que los rigen. Y en particular ahora que está en régimen la ley de 40 horas para el sector privado, sabemos que el sector público, ahí tenemos una mesa de sector público, también una mesa sectorial en el gobierno que estamos instalando con el Ministerio de Hacienda, y aprovecho de mencionar con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y el Servicio Civil, viendo materias más estructurales como el empleo público, bueno, también otras materias que se cruzan, pero en particular de las corporaciones han tenido algunos aciertos también de jefes de servicio en su momento, donde han dicho, y ahí también es bastante especial su estructura, tiene representación del norte de Arica hasta Copiapó, Biobío, Santiago comparte con la sexta región, Maule y Magallanes, después está la del Biobío con Aysén. Entonces han explorado, digamos, los ajustes de su horario de trabajo. Entonces han quedado con algunas brechas en algunos casos, por autoridades, por capacidad de los liderazgos de algunas jefaturas, han dicho, sí, ajustamos conforme a la norma. Y hay un proceso interesante de ajustar a las 40 horas. Pero el caso particular de la región metropolitana, que representan nuestras compañeras acá presentes, han estado con una experiencia que fue particularmente novedosa cuando se trató de ajustar ese horario, e incluso apareció en un momento un dictamen de la Contraloría que favoreció también en el año 2017 ordenar este horario de trabajo, incluso ajustando, pensando en las 40 horas de la rebaja jornada laboral para el presente.
pero lamentablemente ocurrió una presentación por parte del Ejecutivo en la época del 2019 que recurrió a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo no al lugar a ese dictamen, cuestión rara porque el régimen laboral, bueno. Y al poco tiempo, al poco andar, y con esto este marco introductorio, la Corte Suprema en la misma sala, la misma magistrada recapacita y le da el fallo a favor a la Corporación de Asistencia Judicial en Valparaíso. Aquí mismo, en esta ciudad, digamos, que estamos acá en este Congreso. Entonces, hoy día tenemos a la vista, y con esto voy terminando mi introducción, presidente intermedio, entonces nosotros hoy día tenemos aquí un diálogo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente también esta corporación, también como ANEF hemos estado en otros temas, pero principalmente aquí hay un tema de hasta dónde se ajustan las certezas para poder decir, bueno, si hay una rebaja hay que ajustar el horario, hay disposición de los trabajadores y trabajadoras, sabemos que hay costo asociado también, sin duda, dotación, presupuesto, pero cuando hay voluntades, y eso esperamos el apoyo de esta comisión tan estratégica para nosotros los trabajadores y trabajadoras, público-privado, es que también, bueno, existe una definición concreta, porque hoy día, claro, dice hay un fallo en contra, un fallo que es raro, porque incluso se dio sí, no para la región metropolitana, sí posteriormente para Valparaíso. Hoy día existe una suerte de ajuste, están todos mirando, podemos recurrir a la Contraloría, hoy día sabemos que hay un tránsito de una Contralora que está subrogando, que obviamente los principios de la Contraloría deben permanecer. Entonces, dicho eso, presidente y por su intermedio, siendo reforzado este espacio, bueno, y no por eso obliga al diputado Undurraga también de poner fuerza y atención en estos momentos cuando ha puesto, que no ha sido menor este tema para él y otros temas más, junto a muchos diputados también acá, pero es importante mencionarlo. Entonces, queremos su apoyo político, porque efectivamente entendemos que aquí hay una voluntad política de apertura, pero necesitamos certeza, porque nuestros compañeros y compañeras de las corporaciones de asistencia judicial del área metropolitana necesitan claridad en aquello. Así que por ahí me voy a quedar, porque aquí nuestra compañera, y principalmente nuestra presidenta, tiene ahí más aspectos que puede ilustrar de manera muy certera también lo que he planteado en este contexto, presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Pérez, presidente de la ANEF. Entonces le ofrezco la palabra a la señora Victoria Escalante González, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación. Adelante. Muchas gracias, diputado, por su intermedio a todos los parlamentarios aquí presentes, al diputado Undurraga, que fue el primero que acogió este tema tan relevante para las y los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial de la KGRM. Quiero referirme primero a nuestra naturaleza como funcionarios públicos. Somos creados en el año 81, muchos se acordarán, por el traspaso de los colegios de abogados a la función pública del sector público. Sin embargo, fuimos creados como códigos del trabajo. Uno de los primeros, entre comillas, experimentos, podríamos decirlo, de funcionarios públicos que no estaban regidos por el estatuto administrativo y que fueron creados como código del trabajo. Por lo tanto, siempre por naturaleza de su origen tuvimos este conflicto de si éramos funcionarios o no funcionarios públicos. Desde ahí, bueno, y como el Código del Trabajo lo señala, ¿cierto?, tanto los empleados como los empleadores negocian directamente sus condiciones de trabajo. Y eso efectivamente ocurrió hasta que efectivamente se vio dando cuenta de esta noble función que nosotros cumplimos, ¿cierto? Y fue creciendo la Corporación de Asistencia Judicial, que en un principio fuimos honorarios, después estuvimos como media jornada, y por eso no fue tan evidente este conflicto que tenemos, porque el decreto que nosotros estamos alegando que se aplica al cómputo de la jornada completa es del año 65, donde habla mención de las jornadas continuas de los sectores públicos y del sector privado, con las faenas continuas. Y ahí se señala expresamente que todos los servicios públicos, que en su momento fueron por regiones, y hasta el día de hoy se alarga a todo el país, ¿cierto?, también con la idea de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores para que no se interrumpa esta labor, se cuenta el tiempo de colación y por lo tanto con eso se señala la jornada ordinaria de trabajo. Resulta que nosotros en los primeros, la KGRM inició completar jornadas recién como en el año 98 más o menos, hasta el 2010, que efectivamente se hizo un gran cierre de jornadas parciales, teniendo hoy día casi el 90% de jornadas completas y quedando algunos resabios de aquellas personas que efectivamente no quisieron ampliar su jornada. Por lo tanto, la evidencia nos indica que de ahí empezó a nacer este cuestionamiento de por qué otros funcionarios públicos tenían jornadas distintas a las nuestras, computándosele distinto. O sea, nosotros estamos las mismas horas
que los funcionarios públicos. Sin embargo, se nos reconocen 40 horas. Y los del lado, ¿cierto? Hablemos de cualquier otro código del trabajo, y también los funcionarios públicos que están en estatuto administrativo tienen la misma jornada, pero se les computa 45 y en el caso común 44. Por lo tanto, nosotros veíamos que la gente de las municipalidades, donde generalmente estamos emplazados nosotros, cumplían su jornada y se iba, y nosotros teníamos que seguir una hora más. Bueno, esto se vio también con el incentivo al retiro, que nos empezaron a contar menos. Nos empezaron a contar que nosotros teníamos jornadas parciales y no jornadas completas, y ahí empezaron las primeras presentaciones a la Contraloría de por qué no se nos aplicaba el mismo reglamento, ¿cierto?, de la jornada continua, y efectivamente la Contraloría empezó a fallar que sí se nos aplicaba, ¿ya? Pero con nuestro empleador, a esas consultas eran solamente por el incentivo al retiro. Por lo tanto, acá tenemos el híbrido, ¿no es cierto? Y esta complejidad de las corporaciones y de sus trabajadoras y trabajadores que hemos ido resolviendo con el tiempo. Nosotros somos códigos del trabajo, pero la Contraloría ha dicho en reiteradas ocasiones que, habiendo ley especial, se nos aplica la ley del sector público. Y así tenemos que incentivo al retiro, somos incentivo al retiro del sector ANEF, ¿cierto? Ley de conciliación vida laboral familiar no nos rige, ¿ya? Nos excluye la ley de teletrabajo y tenemos aplicado el artículo 66 como los demás funcionarios públicos, estatuto administrativo, porque habla de cualquier forma de contratación en el sector público. Y en el 40 horas, como no hay todavía ley para el sector público, sí nos rige la ley del sector privado. Y por eso nosotros teníamos la legítima esperanza, ¿cierto?, de haber resuelto este tema con la ley 40 horas, porque hubo un año de vacancia, ¿cierto?, para que se implementara esta ley. De hecho, se lo planteamos también a la ministra del Trabajo, que habíamos códigos de trabajo más o menos 19 en el sector ANEF, que nos iba a empezar a correr la rebaja de las 40 horas, pero que nosotros teníamos esta dificultad. ¿Por qué teníamos esta dificultad? Porque nosotros con nuestro empleador, como se pactan las condiciones directas, el empleador siempre nos dijo a la ANFUC que no podía implementar la jornada continua porque es un tema de recursos, ¿ya? Porque efectivamente es media hora de cargo del empleador, lo que se nos tenía que haber pagado, ¿cierto? Y media hora de cargo del trabajador, hoy día todo de cargo de nuestro. Por lo tanto, dijeron, si la Contraloría lo indica, nosotros no podemos ir en contra de la Contraloría. Eso fue la exposición de nuestro jefe superior de servicio en su momento. Por lo tanto, nosotros efectivamente ingresamos esta primera presentación a la Contraloría, y la Contraloría, junto a todos los otros dictámenes que nosotros acompañamos desde la época de Mendoza, podríamos decir Contralor con una firmeza más clara respecto a la norma, ¿cierto? Y posteriormente nosotros la presentamos con Bermúdez, y que falla favorablemente, que efectivamente la tesis principal es que somos funcionarios públicos, o sea, cosa que para todos ya es de perogrullo, y por lo tanto se nos tenía que imputar el tiempo de colación, que nosotros tenemos una hora de colación, a la jornada del trabajo, y además dijo media hora es de cargo del empleador, por lo tanto nos debía pagar 2 años para atrás. Ahí yo creo que se excedió un poquito, porque todos los otros dictámenes nosotros teníamos que se imputaban hasta 6 meses de retroactivo. Bueno, pero nosotros salimos con 2 años, y por lo tanto fuimos donde nuestro empleador con la esperanza y con la promesa que habían señalado que si lo decía la la Contraloría, no iban a acoger esta tesis. No obstante, ya estábamos en otro gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera en el ciclo pasado, ¿cierto? Y nuestro empleador no cumplió su palabra, recurrió de protección contra el dictamen de la Contraloría, cosa para efectos inéditos. Nosotros fuimos, conversamos con el Contralor Bermúdez, y le parecía insólito que otro poder del Estado reclamara cuando este es un ente superior. La Corte de Apelaciones nos da la razón, con hartos argumentos, que sí somos funcionarios públicos, y la Suprema, sin tanto, debate no si nos incorpora la jornada continua, no si somos funcionarios públicos, sino más bien si no le corresponde a la ADT esta resolución y no a la Contraloría. Y ese fue su fallo,
que a la Contraloría no le correspondía, pero sí a la ADT. ¿Qué ha dicho la ADT? En múltiples dictámenes que no nos corresponde, que corresponde a la Contraloría porque somos funcionarios públicos. Bueno, acto seguido, como somos 4 corporaciones autónomas, hay un proyecto que va a crear una sola servicio público y va a resolver, espero, todos estos temas. Y resulta que la Asociación de la CAJ de Valparaíso hace el mismo recorrido, con la única diferencia que la misma sala de la Corte Suprema, con doña Vivanco de ministra, se da vuelta y le da la razón a la Contraloría, ¿cierto? Y por lo tanto ellos sí tienen sentencia favorable y se empieza a implementar. ¿Qué problema nos produce esto? Obviamente que nosotros quedamos en un pie peor, porque no solamente toca con la jornada, sino que también con el valor hora que involucra esta diferencia que tenemos en todas las corporaciones. Y cuando se empieza a hablar de la implementación de la jornada continua, tenemos de la rebaja de la jornada, tenemos entonces que a ellos sí se les rebajó, a nosotros solamente las que están en exceso, porque además tenemos 2 programas dentro de la corporación que se llama Programa Mi Abogado y tenemos la Oficina de Defensa Laboral, que tienen excesos de horas y que nosotros ya habíamos logrado, por lo menos a los técnicos jurídicos, que se les redujera esa jornada dentro de la misma ODL, y ellos tienen 160 y por otro lado 180, que en realidad son 180 y muchos más los ODL. Por lo tanto, esta diversidad y esta realidad un poco ilógica hoy día se hace mucho más evidente porque tenemos situaciones de la CAJ RM que no tenemos considerado, se les rebajó solo 1 hora a los que están con exceso. Tenemos la CAJ VAL, que sí se les rebajó la jornada y por lo tanto ellos están en 44 horas reales. Tenemos la CAJTA del Norte, que ellos sin fallo, sin Contraloría, solamente por esta facultad que tienen los jefes superiores de servicio, hace muchos años atrás, rebajaron la jornada a 40 horas y por lo tanto ellos tienen 40 horas reales ahora, excepto los programas Mi Abogado y las ODL que bajaron a sus de 47.5 a 46.5. Por lo tanto, nosotros hemos insistido con nuestro empleador, ¿cierto?, que, bueno, ya tenemos estos 2 fallos, pero son nuevas autoridades, nos sigue siendo nuestra regla madre el Código del Trabajo, por lo tanto podemos pactar que se resuelva esta situación actualmente. Estamos en un diálogo, pero la y los funcionarios públicos ya estamos atrasados. Esto partió el 26 de abril, estamos en agosto y todavía no tenemos la respuesta concreta de cómo se nos va a empezar a implementar esto, contando el tiempo y rebajando en consecuencia y quedando todos parejitos en las 44 horas, esperando, ¿cierto?, la ley del sector público que pretenderá en su momento que sea una reducción total. Pero en eso estamos, por eso que también venimos aquí, para hacerlo evidente, buscar todos los acuerdos transversales, porque somos funcionarios del Estado. Entonces nosotros queremos el mismo trato, no queremos ningún otro trato privilegiado ni mejor, sino que el mismo trato que tienen todos los demás funcionarios públicos y que nosotros hemos ido quedando rezagados, ya no solamente en infraestructura, dotación, problemas presupuestarios, que es el histórico de nosotros las corporaciones, sino que también en este tema tan concreto que es la jornada de trabajo y que afecta la calidad de vida de las y los funcionarios públicos y también el espíritu de servicio que nosotros tenemos. O sea, de verdad queremos que el Estado de Chile, todas las instituciones se pudieran poner de acuerdo, encontrar la solución e implementarla sin tanta demora, sin tanto análisis, porque la verdad es que ya no hay ninguna razón plausible que justifique esta discriminación. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Victoria Escalante. ¿El diputado Ulloa había pedido la palabra? Sí, presidente, gracias. Estaba escuchando con mucha atención, pero tengo una duda. A ver, ustedes son funcionarios regidos por el Código del Trabajo, respecto del cual se aplica gradualmente la rebaja de 45 a 40 con la gradualidad que conocemos, a menos que su empleador acepte hacer la transición más rápido, ¿cierto? Hasta ahí, correcto. Pero ahora nace mi conflicto para entender mejor el problema. ¿Ustedes cuántas horas hacen hoy día?
hoy día en la práctica? ¿Ah? Para ir entendiendo el conflicto. Eso, gracias, presidente. Chao. Casi para yo. Diputado Giordano, por favor. Adelante. Bueno, primero que todo agradecer la presencia de estimados y estimadas dirigentes acá, que una vez más nos ponen un tema que es fundamental y que nos habla de esta distinción entre la función pública y los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces yo soy de los que defienden que no debiésemos tener este tipo de distinciones. Sé que en su momento el Contralor Bermúdez dijo lo contrario, pero son visiones políticas también que me parece que es muy importante que se debatan en esta comisión. Y me parece además bien significativo porque yo vi a la señora Escalante defendiendo la ley de conciliación familiar, la ley de 40 horas, y se genera esta situación donde sus propios representados y representadas no se les aplica cuando en todo sentido tendría que sí se les hubiese aplicado esta condición híbrida. Yo solo quería consultar dos cosas. La primera, siguiendo la línea de lo que preguntaba el diputado Ulloa, es ¿qué otros funcionarios públicos también están en una situación similar, con estas situaciones híbridas que se generan, donde habrían leyes como, por ejemplo, la reducción de jornada, que independiente de lo que se esté conversando en la mesa del sector público, debiesen tener una bajada concreta? Y lo segundo es también en qué está este compromiso, que yo recuerdo que incluso se hizo acá en esta misma comisión y que para nosotros fue muy importante, para también quienes insistimos mucho en que las reducciones de jornada fueran simultáneas para todos los trabajadores y trabajadoras. ¿En qué están los avances para tener ese proyecto para el sector público donde se reduzca finalmente la jornada a 40 horas también como estaba comprometido? Gracias, presidente. Bien. Muchas gracias, diputado. Bueno, también sería bueno aclarar cuál es la naturaleza jurídica de la corporación, porque el Estado se compone de varias, de una administración que no es centralizada, que está regida por ciertas normas privadas, en el caso, por ejemplo, de la CONAF, sus corporaciones que están sujetas a normas del Código del Trabajo. Entonces, sería bueno precisar eso también junto con responder las preguntas de los parlamentarios. Señora Escalante, tiene la palabra. Sí, mucha fuerza. Gracias. Gracias por la pregunta, porque ese es el meollo de todo este problema, porque nosotros somos una corporación privada, pero que ejercemos una función pública, efectivamente. Y ahí es donde la Contraloría, en los reiterados dictámenes, ha resuelto exactamente lo mismo, y por eso nosotros estamos en todos los derechos que gana la ANEF, como sector descentralizado, porque dependemos del Ministerio de Justicia, tenemos un presupuesto que a través del Ministerio de la Subsecretaría de Justicia, donde financian a las corporaciones de asistencia judicial, y ellos tienen una división judicial y jurídica que es la que nos da todos los lineamientos políticos de la política pública de acceso a la justicia. Hoy día se va a resolver con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que están en el Senado, en la comisión, y ahí nos van a fusionar, porque además somos 4, y por lo tanto tenemos problemas de homologación, de muchas otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto eso está resuelto, tanto así que el último dictamen que salió la semana pasada respecto que hizo otra colega respecto a la conciliación vida laboral familiar, la Contraloría reiteró que nosotros somos Código del Trabajo, pero se nos aplica las leyes que están para el sector público. Por lo tanto, no nos corresponde la Ley de Conciliación Vida Laboral Familiar, a propósito de la conversación de la vez pasada, del sector privado, sino que nos corresponde el artículo 66 y el 102 de la Ley de Reajuste y la Ley Corta. Y respecto al tiempo de nuestra jornadas son de 9 a 6 de la tarde, por lo tanto nosotros estamos 9 horas, son 9 por 5, 45. Esas son las jornadas ordinarias comunes de los centros comunes. Y además tenemos 2 programas, que son programa Mi Abogado y programa de la Oficina de Defensas Laborales, además que defiendan a la y los trabajadores de Chile, vulneran sus derechos laborales. Tenemos que ellos tenían jornadas de 47.5 semanales, 47.5, y con la reducción de la jornada se redujo solo 1 hora. Por lo tanto, nosotros necesitamos llegar todos a 44. Pero contando el tiempo de la colación, que es hoy día lo que no se nos resta. ¿Qué otros servicios públicos existen con estas dificultades? Bueno, mencionar solamente algunos que tienen
todas las formas de contratación en el Estado. O sea, tenemos estatuto administrativo, tenemos personas contratadas a honorario, tenemos personas contratadas a Código del Trabajo, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los elencos artísticos son Código del Trabajo, los guardias de seguridad son Código del Trabajo. Ministerios públicos, que son autónomos, tienen jornadas de trabajo regidas por el Código del Trabajo en ese punto, porque el resto tiene estatuto administrativo, por lo tanto son estatutos especiales. Hospitales institucionales, todas las formas de contratación. El MOP, Vialidad, Obras Hidráulicas y Aeropuertos, Capredena, Caja y Salud son códigos del trabajo. Corfo, Senadis, Comisión Nacional de Acreditación de la Educación, INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ENAER, que es una empresa del Estado. Todos tienen incorporado la jornada única, o sea, se cuenta, como les digo yo, de corrido todo el tiempo de colación, y a ellos, si los que no tenían 44 ya asimilados con el estatuto administrativo, los que tenían 45 le redujeron por la ley del 40 horas 1 hora. Menos. Gracias. Muchas gracias. Inmediatamente la palabra, el diputado Undurraga había pedido la palabra. Diputado. Presidente, yo creo que aquí se dan dos cosas. Una, la situación que dicen los dirigentes respecto a la aplicación de la ley de las 40 horas. Pero aquí hay una cosa más general de aplicaciones, en algunos casos Código del Trabajo y en otros casos no Código del Trabajo en circunstancias que son Código del Trabajo. Entonces, a ver si nos pudieran ilustrar y enviar, pedirle por su intermedio, presidente, a nuestros invitados, nos pudieran enviar los dictámenes de la Contraloría. No vaya a ser que a propósito de eso tengamos que hacer una ley interpretativa, de manera de resolver qué es lo que queremos que diga la ley, porque a veces cuando se producen estas cosas por la vía de ley administrativa, o sea, interpretativa, podemos resolverlo, ¿no? Y lo que no me queda del todo claro todavía, si se está respetando, ¿no? Porque puede que yo no haya tomado bien atención de todo, pero si se está respetando o no la obligación de las 40 horas de bajar a 44 este año, en el primer escalón. Si eso se está respetando o no se está respetando para aquellos que tienen Código del Trabajo. Porque si no fuera así, estaríamos ante un incumplimiento. Eso, presidente. Sí. Diputado Lermi, está el diputado Ulloa, el diputado Giordano, pero antes le había dado la palabra a don José Pérez. Sí. Sí, gracias, presidente. Es para responder lo que señala el diputado Giordano en relación a qué está el compromiso con el Ejecutivo. Hay una mesa que está en 8 temas transversales, una se llama la mesa del sector público, una en particular aborda las 40 horas. El compromiso del Ejecutivo declarado públicamente esa mesa, tanto en diciembre, cuando ustedes fueron también copartícipes de apoyar esa ley de reajuste, en el protocolo que firmamos los 16 gremios, coordinados por nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, señala que iba a ingresar un proyecto ahora ya, el mes de junio, esa era la expectativa, el umbral, digamos, del plazo, 2024. Entonces, lo que tenemos a la vista es que efectivamente ya está claro las dos tipos de jornadas, que son las ordinarias y las especiales, que en la ordinaria nosotros dijimos como ANEF, y ahí también señalo en esa mesa que estamos disponibles para avanzar como el Estado tiene que ser un buen referente, que se pudiera partir también con las jornadas ordinarias, que son las típicas horarios administrativos, 8:30 a 6 de la tarde, que sé yo. Podría darse un avance. Sin embargo, también no queremos dejar afuera, por un hecho de no ocurrir en discriminación, aquellos compañeros y compañeras que tienen las jornadas especiales, que son sistemas de turnos, los trabajadores de la salud, la educación también. Entonces, creo que también hay un esfuerzo importante, no se trata de legislar, y ustedes lo saben mejor que nosotros, pero también hemos visto la experiencia, y si uno legisla muy apurado también, el tranco rápido puede también dejar personas sin esta, digamos, posibilidad que hoy día sea en el sector privado. Y ahí estamos en una definición, estamos tratando también que el Ejecutivo se pronuncie, hay señales que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene ahí un peso importante en esta materia por la experiencia que tiene carácter legislativo, pero también el Ministerio de Hacienda saca las cuentas, como sabemos también que lo hace Teatino 120, ¿cierto? Cuántos son los impactos en la carga de la dotación, de las horas extras, pues no es menor, digamos, sobre todo para los sistemas de turno. Entonces, pero nosotros por nuestra parte, como trabajadores y trabajadoras organizados, hemos dicho, estamos disponibles como ANEF, estamos acá, si hay que mostrar lo decía la compañera Escalante, si ustedes se recuerdan, el sello 40 horas para las empresas, las buenas prácticas laborales para nosotros son un eje también de nuestra historia, la ANEF. Es un patrimonio y un principio que hemos relevado siempre, en todo, desde el año 1990 en adelante. Entonces, creo que sería una buena práctica avanzar en eso, diputado, presidente medio, diputado Giordano, para que podamos también tener ahí a la vista una cosa que sea certeza, que lo hemos dicho nosotros. Diálogo sí, pero es importante aprovechar
y que nos digan que sí o que no, también es bueno, porque si no las expectativas se van administrando y también se van agudizando algunas cuestiones que yo creo que son clave, y con el apoyo también de usted sería bueno preguntarle también al Ejecutivo en esta relación de contraparte que tenemos, cuál es su posición política y definición, digamos, de lo que nosotros esperamos que se concrete, con todas las voluntades también en ese aspecto. Gracias, presidente. Gracias. Sí, tenemos pocos minutos, entonces Sí, no, está una- el diputado Ulloa, y algo muy luego el simple. diputado Jordán, el diputado Leal para... ¿Quién es el para empleador, cerrar. quién es el empleador de ustedes? ¿Es el ministerio o es el jefe de la corporación representando a? Es para ver quién es el que puede tomar la decisión de rebajar. Sí. Mi consulta es quién toma la decisión Nosotros de poder bajar de inmediatamente, si se pudiera, obviamente, de las 45 o 44 a las 40. Esa es mi consulta. ¿Quién es el que toma esa decisión? Sí, nosotros funcionamos con un consejo directivo que está presidido por el Ceremi de Justicia de la CAG-RM con un director general. El director general es nuestro empleador directo, el que firma nuestros contratos. Pero él efectivamente se justifica, no estuvo en el periodo anterior donde el consejo fue el que, entre comillas, dio la instrucción de ir de recurso de protección en contra del dictamen de la Contraloría, por lo tanto no se siente, podríamos decir, tan empoderado como para ir en contra del propio consejo, que tiene algunos todavía consejeros del periodo pasado. Bien, aclarado el punto, diputado Giordano. Muy cortito, gracias, presidente. Quisiera pedir si podemos oficiar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda para hacer dos preguntas. La primera es que se pronuncien respecto a la situación puntual que nos han manifestado de la Corporación de Asistencia Judicial y respecto al hecho de que tengan distintos pronunciamientos jurídicos y cuál es el plan que tiene el Ejecutivo para resolver esa incerteza. Y en segundo punto, que también nos hagan saber cuál es su posición y el cronograma y la razón por la que no se ha cumplido la presentación del proyecto de ley que estaba comprometido, entiendo, según ha dicho el señor Pérez, de que era para el mes de junio de este año y por lo tanto ya tenemos un mes y más de retraso. Ese oficio, y preguntarle lo más breve posible también a la señora Escalante si es posible que se refiera, junto con la rebaja horaria, yo sé que actualmente existe un problema de infradotación en las corporaciones de asistencia judicial, cuál es el impacto que tiene la rebaja de jornada en eso y también cuáles son las conversaciones en esto, en la mesa del sector público, porque efectivamente son uno de los servicios que yo he llegado a la convicción de que se necesita tener más dotación, se necesita tener más recursos, que yo sé que las y los funcionarios están reventadísimos con la cantidad de causas que les toca ver y por lo tanto yo creo que ahí también la Comisión de Trabajo es interesante que hagamos un esfuerzo para que en esa discusión del próximo presupuesto esté priorizada la corporación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Habría acuerdo para oficiar al Ministerio del Trabajo y Hacienda en los términos planteados? ¿Sí? ¿De acuerdo? Diputado Leal. Hay justicia, sumémosle. Hay justicia. No, muy cortito. Saludar a la representante de la corporación y quien la acompaña, el presidente de la ANEF. Todos le tenemos mucho aprecio, los que somos abogados alguna vez pasamos por las corporaciones, así que tenemos aprecio, sabemos las carencias que ahí además se viven y son como el pariente pobre. ¿Ya? Eso me olvidé la cosa. Yo creo, presidente, que esto va a requerir solución legislativa, me da la impresión. Dos preguntas. Una, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes quieren ser Código del Trabajo o quieren ser funcionarios públicos? ¿Qué es la demanda de ustedes? Para dejarlo bien en claro. Y en segundo lugar, me quedó duda cuando usted dijo que se recurrió a protección contra un dictamen de Contraloría, que eso se hace habitualmente, y la Suprema, no me quedo, ¿qué dijo la Suprema? Porque generalmente la Contraloría después recoge los fallos de la Corte y la incorpora en su jurisprudencia. Porque al final, la palabra final siempre la tiene la Corte Suprema, siempre. Entonces, saber qué es lo que dijo, en resumen, la sentencia de la Santísima Corte Suprema. Eso. Gracias, diputado. Entonces, para finalizar, le damos la palabra a la señora Victoria Escalante. Adelante. Gracias. A nosotros nos crearon efectivamente en el año 81 con una lógica completamente ajena a lo que eran los servicios públicos. Pero como les comenté, hoy día no somos los únicos. Y todos los otros servicios públicos, códigos del trabajo, se rigen con las normas de más resueltas, podríamos decir, porque en sus reglamentos internos, así como nosotros hemos ido avanzando de a poquito, ellos nacen con reglamentos bastante más claros de la potestad de todo lo que es el servicio público y por lo tanto lo tienen mucho más resuelto que nosotros. Nosotros venimos de atrás y por eso todavía no estamos completamente incorporados con todo esto y esto es uno de los pocos rezagos que nos van quedando. De hecho, nosotros ya tenemos
tenemos los permisos administrativos, tenemos las vacaciones del sector público, tenemos los permisos para hacer clase con compensación, tenemos compensación horaria en vez de horas extras, tenemos la ley de incentivo al retiro, la misma teletrabajo, conciliación de vida laboral familiar, flexibilidad laboral con la banda la tenemos desde antes, igual que lo tienen en el estatuto administrativo. Por lo tanto, para nosotros, a través de los distintos debates que nosotros hemos hecho como funcionarios y funcionarios públicos, hemos dicho, la verdad es que ser Código del Trabajo no es algo que nos complique en ese sentido, sino que más bien son estas pequeñas cosas que nos van quedando y que los otros servicios, que son como 19, como les mencioné, ya lo resolvieron. Entonces, cuando se preguntan si se aplicó la rebaja, claro, porque tenemos servicios públicos que ya tenían 44 horas, igual que los estatutos administrativos, y los que tenían 45 redujeron 1 hora. Se dio la instrucción y se redujo la hora. En el caso de nosotros se redujo, la primera propuesta fueron los 12 minutos, pero por supuesto llegó la indicación inmediata de la Dirección de Trabajo que no eran 12 minutos, sino que era 1 hora, y se les rebajaron a los que tenían 47.5, se les rebajó 1 hora, pero siguen en exceso. Por lo tanto, ahí está la complicación mayor. Por lo tanto, nosotros somos funcionarias y funcionarios públicos. Ejercemos una función pública y el nuevo servicio se va a regir por el Código del Trabajo y las normas que así lo indican del sector público. Por lo tanto, no habría por ese lado esa continuidad de controversia. Sí pretendemos que efectivamente ya se zanje a nivel nacional todas estas diferencias que tenemos entre las 4 corporaciones, porque hay que decirlo, siguen algunas diferencias porque fueron 4 empleadores, 4 pactos distintos, cada corporación hacía lo que podía, con los pocos recursos, y efectivamente aquí el principal problema son más bien de infraestructura, dotación, que ahí vamos con el tema, porque efectivamente en otra sesión podemos contarles que efectivamente tenemos programas estrella que hoy día están haciendo agüita. Programa Mi Abogado y la línea de la niñez y la adolescencia se defienden. Lamentablemente fue creada una política pública, pero no se dimensionó completamente la cantidad de profesionales que se requería para dar esa cobertura, así como está en la ley. Por lo tanto, ahí yo creo que también va a haber una modificación legal, porque es imposible tener tantos funcionarios y funcionarias para un servicio público, para esa cobertura que dice la ley que tenemos que darle a todos y todos los niños y las niñas. Y además, en los centros de atención, efectivamente nosotros tenemos problemas de seguridad pública. Hoy día están cerrándose algunos centros por infraestructura, por no tener suficiente seguridad en las comunas donde nosotros tradicionalmente estamos dando la función pública, que eran los sectores más vulnerables y más peligrosos del país, pero hoy día hay un problema de seguridad nacional que hoy día pone en riesgo también a nuestros servicios públicos que están alojados en esas comunas. Por lo tanto, también nosotros estamos levantando problemas de seguridad pública, de dotación, porque no tenemos ni siquiera guardias de seguridad, entonces ni siquiera de los municipales. Entonces ahí efectivamente es para otra sesión más, diría yo, que nos inviten efectivamente, porque tenemos grandes deficiencias que nosotros estamos pidiendo que efectivamente se vean en presupuestos de ahora, no en el futuro proyecto, porque es dejar a la ciudadanía en la indefensión cuando la gente se está enfermando por todo este problema. Gracias. Bien, muchas gracias. Esperamos como Comisión de Trabajo poder contribuir a la solución de este problema que hoy día nos presentan. Y bueno, agradecemos a doña Victoria Escalante, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, a doña Ingrid Bueno Álvarez, tesorera de ANFUC, y a don José Pérez de Beri, presidente de la ANEF, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.